Buenas tardes para todos y para todas. Agradezco este espacio tan valioso, bueno, respaldado y con el apoyo de muchas y de muchas bueno, personas que forman parte de asociaciones sanmartinianas de la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional. Quiero decirles que, bueno, estoy un poco nerviosa porque yo estoy de estreno respecto de este rol nuevo. Fui secretaria, fui vocal de la Asociación Cultural Sanmartiniana Luján. Hoy me toca llevar adelante este rol, que es el de ser presidenta, y para mí es muchísima responsabilidad. Voy a hacer una apostilla, algo muy pequeño, pero que me importa, no solo para hacer memoria, y si todos estamos aquí es porque nos importa muchísimo la memoria respecto de nuestra identidad y de nuestra patria. El presidente de nuestra Asociación Cultural Sanmartiniana Luján, el veterano de guerra Marcelo Sánchez, justamente hoy se cumplen 3 meses de su fallecimiento. Por lo tanto, ocupar este rol para mí es un legado, también es continuar un camino y una visión que dentro del marco sanmartiniano nos propusimos con Marcelo desde el año 2015, cuando fundó la asociación, y conlleva muchísima responsabilidad, ¿cierto? Y también en algún punto, además de la responsabilidad, es una gran tristeza, porque ocupar este lugar no es ocupar su lugar, sino una pérdida. Lo digo porque para nosotros el reconocimiento de Marcelo es muy importante. Y también lo quiero decir porque muchas y muchos lo conocieron a Marcelo, vinieron al Encuentro Nacional Sanmartiniano aquí en Luján hace algunos años, y me envían mensajes para apoyarnos. Son grandes compañeros y compañeras, porque yo en realidad con mucha humildad estoy aprendiendo este camino, y me invitan o nos invitan a participar en diferentes eventos, como por ejemplo este ciclo y esta charla, y realmente lo considero como un gran signo de compañerismo, de solidaridad y de, ¿por qué no?, de hermandad, como dijo Flavia en otra reunión anterior que tuvimos. Bueno, en el día de hoy tenemos la compañía, el apoyo de Alicia Timpanaro, que me gustaría que nos dirija algunas palabras, para posteriormente compartir un video muy breve con unas palabras de nuestro presidente del Instituto Nacional, Eduardo García Caffi, quien se comunicó conmigo justamente antes de este Zoom para decirme que tenía otra reunión, pero que nos estaba apoyando y estaba con nosotros también. Así que, Alicia, si vos quisieras decir algunas palabras. Gracias, Flavia. En primer lugar, sabés perfectamente que quienes conocimos a Marcelo no lo vamos a olvidar. Era una persona con muchas virtudes, muchas capacidades y un espíritu patriótico innegable. Yo sé que para vos esto es un desafío, pero creo que ya te lo dijimos en persona cuando nos encontramos. Sos parte de este grupo de gente que no solamente tenemos en común un espíritu sanmartiniano, sino que también formamos lazos de amistad y compañerismo. Y sabés que contás con nosotros para lo que sea. Siempre vamos a estar al lado tuyo para que lleves esta tarea adelante y que estoy yo segura que la vas a llevar excelentemente. Y que Marcelo estaría sumamente orgulloso de vos, sabiendo que te hiciste cargo de su legado. Así que bienvenida y sos parte de este grupo. Así que empecemos, si querés, con la conferencia, porque si no, hoy lo estamos demorando mucho. Bueno, Si si le querés, parece a Flavia, gracias Alicia por las palabras, muchas gracias de corazón. Si le parece a Flavia, podemos compartir el pequeño video de García Caffi y luego ya lo presento a Federico. Hola, buenas tardes.
queridos amigos de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Luján, a todas las asociaciones culturales participantes y auspiciantes, al público en general, al disertante. En primer término quiero pedirles disculpas, estoy ingresando a una conferencia ya comprometida donde tengo que hablar como les había avisado, pero no quería estar ausente en este evento tan importante, que tiene dos aspectos sustanciales y tan valiosos uno como el otro. El primero, el de divulgar la figura del Libertador en una nueva videoconferencia, como se están haciendo permanentemente durante todo el año, mi agradecimiento y felicitación. Y el otro, muy emotivo por las circunstancias que nos toca de recordar siempre a mi querido compañero, hermano Marcelo Sánchez, y a la querida Flavia, que está con todo el grupo levantando esa bandera y que siguen trabajando incansablemente. Así que lamento profundamente no poder quedarme todo el tiempo, pero no quería estar ausente. Les mando un inmenso abrazo, felicitaciones y sigamos trabajando todos juntos por la figura de San Martín, que es trabajar por la figura de nuestra patria. Hasta pronto y gracias. Ahí está, Flavia. Bueno, muchas gracias, Flavia. Bueno, siempre me emociona muchísimo porque Eduardo fue una gran compañía durante la enfermedad de Marcelo. Bueno, nos acompaña hoy el licenciado Federico Suárez. Yo sé que Federico no es una persona formal, es un gran compañero, es profesor de la ciudad de Luján, y me gustaría que para un tema tan importante y tan interesante para nosotros, y que nos da tanto orgullo a los lujanenses, que San Martín, que nuestro libertador haya estado en nuestra ciudad en dos momentos diferentes, me gustaría que esta charla la abra Fede, presentándose él, ¿sí? Y bueno, y comenzar su exposición. Hola Federico, y gracias. Bueno, gracias Flavia y a todos, ¿no?, los presentes. La verdad que es un placer y un compromiso importante estar ante tanta gente que conoce mucho de la figura de San Martín, ¿no? Entonces, es un doble desafío dar esta charla en el sentido que no voy a estar hablando con cualquier persona, y más en lo que tiene que ver con la figura de nuestro Libertador, ¿no? Y también en un día tan especial para Flavia y para los lujanenses, que bueno, son 3 meses del fallecimiento de Marcelo, aunque Marcelo siempre está, seguramente está, en este momento debe estar, en donde esté nos está observando y seguramente está disfrutando de esta charla, porque era una persona abierta a comprender, a entender y sobre todo por ahí a investigar otros aspectos que por ahí eran desconocidos para él, y siempre los ha tomado con mucha, aunque creo que nada era desconocido para él conociéndolo, ¿no? Pero quiero decir que muy respetuoso de las personas que por ahí aportaban algo nuevo, ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad, el recuerdo de Marcelo siempre va a estar, y realmente insisto, un privilegio muy importante. Bueno, como decía Flavia, mi nombre es Federico Suárez, yo soy licenciado en Ciencias de la Educación, maestro de grado también. En este momento trabajo para la Municipalidad de Luján, para la Dirección de Cultura, en la parte de museos, en todo lo que tiene que ver con, precisamente en el Museo Municipal Casa de Ameguino, que es un monumento histórico nacional también, y bueno, tengo la posibilidad de ser el encargado pedagógico de todo lo que tiene que ver los nexos con las escuelas, o las charlas que se puedan dar de diferentes puntos de vista en todo lo que tiene que ver con la historia, ¿no? Entonces, es un legado importante, y más hablar de San Martín, ¿no? Me parece que en el último tiempo yo insisto mucho cuando me toca charlar sobre la figura de San Martín, en rescatar mucho lo que tiene que ver su aspecto como persona, aunque sabemos que tenemos que ser muy respetuosos cuando hablamos aspectos de personalidades cuando esa persona ya no está, ¿no? Y uno se basa mucho en la fuente, en la documentación histórica, que creo que es lo esencial. Los seres humanos somos objetos de estudios históricos, constantemente estamos transformando nuestra realidad alrededor, y San Martín fue uno de los que nos transformó y nos legó aspectos fundamentales en palabras que por ahí la historiografía tradicional las ubicó en lugares muy románticos, ¿no?
y que está bien, pero a veces a San Martín lo ligamos con la libertad y la independencia, pero también hay que saber qué era la libertad y la independencia en ese momento, qué pensamiento político tenía San Martín. Es indudable que fue un genio militar, y seguramente ustedes lo saben y deben estar cansados ya, aunque la figura de San Martín para mí no cansa nunca, de hablar de las epopeyas militares porque son indiscutibles, porque es una persona que se formó militarmente, pero que le agregó aspectos culturales de lectura, de investigación, de formación, un incansable observador y formador a sí mismo también, ¿no? Pero me parece que en el siglo XXI, sin dejar lo que fue ese legado militar tan genial de San Martín, me parece que son momentos de empezar a estudiarlo de manera política, como un ser político, ¿no? Su gobernación en Cuyo fue excepcional, con muchísimas facetas que lo pueden poner en un lugar progresista, su protectorado del Perú lo mismo, y cuando lo ligamos con eso de la libertad y la independencia, yo creo que tenemos que ver eso de San Martín, empezar a analizarlo fuertemente. Sé que se han hecho análisis, que quiero ser respetuoso de todas las fuentes y de todos los enfoques que se han dado sobre él, pero es importantísimo, más en los tiempos que vivimos, empezar a rescatar eso, ¿no? Ese pensamiento político. Y son pensamientos políticos del siglo XIX, en un contexto de libertad, de guerras de la independencia, de cambios en Europa que repercutían en América o viceversa, y que realmente esos pensamientos, si los pensáramos en el siglo XXI, servirían para estos momentos también. Yo creo que estaría muy en boga. Por eso, cuando pensábamos con Flavia la charla, queríamos situarnos como lujanenses. Para nosotros es un placer enorme que mi ciudad, lo que es Luján, tiene siempre facetas en la historia. Todo suceso histórico pasó por Luján de alguna forma, de alguna manera. Somos protagonistas esenciales. Por ejemplo, somos el primer cabildo que apoya la Revolución de Mayo, somos la plaza en donde las invasiones inglesas empieza a producirse la Reconquista. Y bueno, San Martín tuvo dos pasos por Luján, breves, la verdad, breves, pero por más que haya sido breve, para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque uno fue en 1818, otro fue en 1824, y cuando, repito, cuando pensábamos en la charla con Flavia, decíamos, bueno, analicemos en qué momento San Martín pasó por Luján de su vida. Hay una diferencia de 6 años entre un paso y otro, y en 6 años pasó de todo en su vida, porque su primer paso es el paso de la gloria, podemos llamar, ¿no? El hombre que triunfa en Chile, el hombre que está pensando en llevar esa independencia que había pasado en lo que era la Argentina en aquel entonces, en las Provincias Unidas de La Plata, llevarla a Chile, a Perú, pensar lo que era la patria grande, ¿no? Esto que siempre hablamos de la patria grande, pero bueno, analizarla, de qué es lo que quería San Martín con eso de la patria grande, ¿no? Y un segundo paso donde, bueno, en tan poco tiempo, 1824 se está yendo, ¿no? Y no quiero caer tampoco en esto de se fue y se exilió. San Martín siempre fue una persona que, por más que estaba en Francia, primero en Bélgica, fue en Francia, siempre estuvo muy presente a la América, y siempre estuvo presente a la Argentina, y siempre estuvo al tanto de los procesos políticos, y de los cambios que se daban, y de las luchas internas, las visitas de Sarmiento, por ejemplo, que lo narran en primera persona. Un hombre que se sorprendían los americanos que lo pudieron tener ese privilegio de visitarlo en Francia, y de lo instruido que estaba sobre lo que era la acción de la Argentina de aquel entonces, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la conclusión que su patria siempre fue la América, y su corazón siempre estuvo con nosotros, ¿no? Y bueno, el análisis que yo les quería proponer era un poco analizar esa figura política en esos dos pasos que tiene por Luján, que conozcan mi ciudad en el momento que cruza San Martín, muy distinta como es ahora, pero sobre todo hacer hincapié en esto de su figura, de su personalidad, insisto, con mucho respeto a la fuente histórica, porque a mí lo que me gusta siempre es cuando escribo o hago o trato de hacer algunos textos, me sale siempre la ficción, la novela histórica, pero para hacer novela histórica tenés que ser muy respetuoso del personaje y tenés que investigar mucho, ¿no? Cualquiera me parece que puede estar en condiciones de llevar una ficción, una novela histórica, porque hay un hilo muy fino entre el faltarle el respeto a esa personalidad tan grande y hacer algo serio, ¿no? Entonces la sensación pasaba por este lado.
Seguramente durante el transcurso de la exposición va a haber datos que ya conocen ustedes, porque insisto, estoy frente a un público sanmartiniano, y yo creo que los sanmartinianos tenemos muy en el corazón la figura de San Martín y muy sabidas muchas de sus concepciones. Ahí le voy a pedir a Flavia si podemos empezar a compartir ya las pantallas, porque también está bueno por ahí el análisis, que no sea mi cara nada más hablando, y que por ahí sea también algo más dinámico con imágenes, ¿no? Bueno, ahí tenemos la primera, ¿no? De lo que tenemos en pantalla, que es ya la personalidad de San Martín en sus rostros, ¿no? Fíjense que el daguerrotipo tan famoso de su vejez, donde ahí vemos un abuelo muy cariñoso San Martín, según las crónicas. La figura también de la Asociación Sanmartiniana, esa figura oficial, ¿no? De San Martín rodeado de la bandera argentina, con esa mirada tan aguda, tan significativa. Y por ahí hay un cuadro peruano también, ¿no? Con la Orden del Sol, todo lo que significó. Estamos en el Bicentenario, ¿no? En el año del Bicentenario de la Independencia del Perú. Yo creo que estamos muy ligados con Chile y Perú por la figura de San Martín. Entonces también está bueno, me parece, remarcar que cada vez que hablemos de San Martín, insistir en esto. Hay un Bicentenario de la Independencia, y quien dicta la independencia es San Martín. Por eso quería traer también esa figura sanmartiniana, de cómo por ahí en Perú lo tienen con esa Orden del Sol tan llamativa, y una Orden del Sol muy simbólica porque pone en auge al papel de la mujer, sobre todo, ¿no? Porque, insisto, una figura sobresaliente, progresista, me parece, y de avanzar en aquel tiempo. Y dos fechas, como les marcaba recién, ¿no? El 2 de mayo de 1818, que es su primer paso por Luján, y el 6 de diciembre de 1824. Tenemos algunas dudas con respecto al día. Este segundo paso de San Martín pudo haber sido entre el 6 y el 8 de diciembre. No estamos muy seguros. ¿Por qué? Porque hay diferentes fuentes que lo sitúan en los primeros días de diciembre. Como ustedes saben, las noticias generalmente tardaban muchos días en escribirse o en aparecer en los periódicos de la época. 6 de diciembre lo tomé del diario de Terraño, ¿no? Uno de los libros de Rodolfo Terraño, que creo que es uno de los máximos biógrafos de San Martín en lo que tiene que ver la investigación. Ya en la segunda imagen, la siguiente, Flavia, vamos a ver algo que por ahí causa polémica, por ahí no, pero cuando nosotros analizamos personalidades, ¿sí? Y figuras de San Martín, sobre todo, y en esto, si yo quiero contextualizarlos en la figura del San Martín persona, me parece que tenemos que hacer un poco hincapié en su figura, ¿no? La siguiente es la del rostro, ¿no? Porque hay muchas discusiones, ¿no? En todo lo que tiene que ver con su color de piel, incluso con cargadas que le hacían al general de joven y no tan joven, cuando le decían el cholo, el indio, el mestizo, tomando esos términos como algo despectivo, que para nada, ¿no? Podemos tomarlo hoy, por suerte, en el siglo XXI como algo despectivo, ¿no? Pero aparentemente San Martín sí tenía un rostro bastante moreno, ¿no? Y llama la atención muchas veces, y esto cuando se los contamos a los más chicos o a los estudiantes de secundaria, lo tomamos también con mucho respeto desde ese punto de vista, ¿no? De esta figura de San Martín, que por ahí el primer contacto que tienen nuestros estudiantes o los más chicos es una estatua arriba de un caballo, un bronce que se lo ganó efectivamente San Martín, ¿no? Pero también bajarles a, a, a la realidad que tenía, que por ahí la estatua es lo que se ganó por sus acciones, pero que también es una persona, ¿no? Y dentro de esa personalidad, San Martín, una herida del combate de San Lorenzo en su mejilla izquierda, que la tuvo de por vida, una renguera también de por vida por la caída en esa batalla, que prácticamente le rompe la cadera, le lastima mucho la rodilla, casi pierde la vida en esa batalla de San Lorenzo, donde también raramente un general se ponía al frente de la batalla, o en este caso era teniente coronel, pero efectivamente San Martín va al frente, ¿no? De esa batalla, demostrándole a sus soldados que él forjó a ese regimiento de granaderos a caballos, que el general era uno más, o el jefe era uno más, pero que había que tener una disciplina y que efectivamente él la demuestra, ¿no? Insisto, desde un punto de vista muy responsable hablar de personalidades, de figuras, y más cuando tocamos
una personalidad tan excéntrica como San Martín, ¿no? A veces sirve para los estudiantes nuestros contarles que San Martín tenía una úlcera crónica, que San Martín era una persona que gran parte del cruce de los Andes lo hace en camilla, porque a mí personalmente eso me demuestra más valor de la persona, que por cualquier apariencia física que quizá por el producto de las batallas, producto de la vida que se vivía en aquel tiempo, podía ser lo que realmente fue San Martín en ese momento, ¿no? Todo lo que significó. Entonces por eso está bueno a veces, si vamos a tratar de analizar y de contar figuras de personalidad de San Martín, hay que situarnos en cómo era su físico también, que no tiene nada que ver, no lo va a hacer ni más, ni mejor ni peor persona, al contrario. Lo va a hacer más humano y más al alcance de lo que queremos demostrar. En la siguiente, Flavia, y desde ya te agradezco que me estés dando unas manos con la tecnología, porque en estas cuestiones que siempre uno prepara una charla, bueno, se me rompió la computadora, estoy saliendo del celular y las diapositivas las está pasando Flavia, así que gracias a las chicas que estuvieron ahí al pie del cañón, ¿no? La siguiente figura van a ver, o vamos a analizar, mejor dicho, el Luján, ¿no? ¿Cómo era Luján? ¿Sí? ¿Cómo, Luján era muy distinto en el paso de San Martín? Obviamente, estamos hablando de un primer paso en 1812, un segundo paso en 1824, pero hay lindas descripciones de cómo era Luján. Y descripciones, ¿sí?, que se dieron en diarios de marchas, en diarios de viajeros, hay unas cuantas, pero a mí la que más me gusta para contarles cómo era el Luján que San Martín conoció, es nada más y nada menos que el diario de marcha de Manuel Belgrano de 1812, un material hermoso que Belgrano, cuando es la marcha de su ejército que después va a crear la bandera en Rosario, y que pasa por Luján un 28 de diciembre de 1812, y que narra, por ejemplo, que la villa tiene su plaza principal con 7 calles, con cercas, con tunas, ¿no? Tunas bastante altas y espesas, y describe la iglesia. Ahí tienen en la derecha de la pantalla lo que nosotros le denominamos el templo del Esique Torresuri, el templo anterior a Basílica. Hoy actualmente en Luján está la basílica instaurada en ese espacio, ¿no? Pero la basílica se empieza a construir en 1887, o sea que donde San Martín paró, frenó y le rezó a la Virgen fue en este templo, ¿no? El templo de Lesica, que lamentablemente en 1902 se demolió, bueno, un poco por la construcción de la basílica, ¿no? Y el Cabildo, el edificio del Cabildo, que por suerte en Luján tenemos junto con Salta, tenemos ese privilegio de tener los cabildos prácticamente intactos a la época colonial. O sea que lo que se va a encontrar San Martín es una villa colonial que, si bien tiene unos cuantos años ya de estar instaurada, es muy distinta a como lo conocemos en la actualidad. En la siguiente, Flavia, vas a ver que tenemos, les vamos a compartir ahí, una foto de 1892, ¿sí? No cambió mucho Luján con respecto a lo que era su fisonomía, ¿no? Un plano, ese es el plano de Agustín de la Rea, ese plano es de 1755, que es lo que en ese momento Belgrano, en su diario de marcha, anotaba, ¿no? 7 calles de ancho en ese momento Belgrano también anota 7 por 7, ¿no? Una cuadrícula perfecta de cómo eran las villas coloniales. Y la foto que tienen abajo, por ahí no sé si se llega a apreciar bien, les digo, es considerada la primera foto en la técnica de la fotografía de Luján. Y todavía se ve la capilla de Lesica, la plaza, el Cabildo, y el puente muy lejanamente, un puente de madera muy parecido al cruce que se da en el Camino Real cuando Luján era parada obligatoria del camino hacia el norte, ¿no? O de la vuelta del camino al Cuyo. San Martín viene por el Cuyo las 2 veces que pasa por Luján, ¿no? Entonces, esto es un poco para contextualizar ese paso de Luján, ese primer paso, el de 1818, ¿no? Que si analizamos, si pensáramos en retroceder unos años hasta la llegada de San Martín en 1812, es un poco situarnos en el contexto de ese primer paso de 1818. En la siguiente de las imágenes, de las diapositivas, vamos a tener ahí lo que para nosotros fue, yo lo denomino un poco cuando hablamos de historia, lo que reavivó la llama de la Revolución de Mayo. Y lo que reavivó la llama de la Revolución de Mayo fue la llegada propiamente de San Martín. Acordémonos, 1810, los grandes revolucionarios, los del pensamiento jacobino, los que realmente querían cambios profundos en América ya no estaban. Es decir, Mariano Moreno, asesinado en alta mar, Juan José Castelli, fallecido por un
por un cáncer en su lengua. Nos quedaba Belgrano, un poco solitario, un poco tratando de remarla en este sentido, de avivar esta llama de lo que fue la revolución, y yo digo, agradezco que apareció San Martín en 1812, y ahí me meto de lleno en esto que hablábamos recién del hombre político, ¿no? San Martín lo primero que hace es entrevistarse con Manuel Moreno y con Tomás Guido, por ejemplo, que son los que eran los brazos derechos, brazo derecho, brazo izquierdo, un poco jugando con las palabras de Mariano Moreno, ¿no? Son los que acompañaron a Mariano Moreno en ese viaje a Londres, y que le traen la noticia, la lamentable noticia a Guadalupe Cuenca, que se había cansado de escribir cartas, que su esposo había fallecido, y que hoy podemos hasta incluso sospechar que fue asesinado por la cantidad por el medicamento que le suministraron en el viaje, ¿no? Entonces San Martín, fíjense qué interesante desde ese punto de vista, qué tipo político decir, bueno, vamos a buscar quiénes son los que realmente buscaban cambios profundos en América. Y lo primero que hace es eso. Bueno, él viene, como saben, en la fragata Canning, que tiene un primer contacto con Bernardino Rivadavia no muy feliz. Qué personaje Rivadavia, ¿no? En la vida de San Martín. El hombre de la gran avenida, de los grandes monumentos. A veces también tenemos que empezar a ser justos con quienes maltrataron la figura de San Martín, y Rivadavia fue uno de ellos, ¿no? San Martín lo primero que se le encomienda es la creación del regimiento de granaderos a caballo. La verdad que este regimiento no fue cualquier cosa, al contrario. San Martín fue un hombre que empieza a caminar paralelamente desde el lado militar, que es un genio, como lo dije hoy al principio de la charla, pero también desde el lado político. Y la creación del regimiento de granaderos a caballo fue un regimiento de élite, un regimiento de avanzada, un regimiento que San Martín pensó hasta los detalles del uniforme, ¿no? Con sables que no se cayeran en la batalla, con espejos en los sombreros para encandilar al enemigo, ¿no? La verdad que insisto, una persona que por suerte lo tuvimos en 1812, creo que viene en un momento justo un poco para reavivar esa llama de lo que fue la revolución, ¿no? De darle un empuje. Es 1812, no es un año cualquiera, es decir, tenemos un triunvirato bajo la manga de Rivadavia, es bastante cerrado, tenemos un Belgrano ahí demostrándole a los porteños que a través de la creación de la bandera y de las baterías de libertad e independencia, algo te está diciendo. Pero bueno, en la siguiente imagen ya nos metemos también en esto de los personajes que entendieron a San Martín, contemporáneos de él, que es Manuel Belgrano, ni más ni menos, ¿no? Y Tomás Guido. Tomás Guido es un personaje hermoso en la vida de San Martín, ¿eh? Yo creo que es la persona que más lo debe haber conocido, que más tiempo ha estado con él. San Martín, luego del regimiento, de la creación del regimiento de granaderos a caballo, le encomienda la misión de hacerse cargo del ejército del norte, un ejército que viene bastante diezmado, viene de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, con mucha diferencia entre los oficiales entre sí. Y ahí San Martín tiene una reunión con Manuel Belgrano. Fíjense qué grande es el pensamiento y la forma de ser de San Martín. San Martín va con la orden expresa de detenerlo a Belgrano, mandarlo preso a Buenos Aires, que venga a rendir cuentas de lo que pasó en Vilcapugio y Ayohuma, e incluso pasarle facturas de haber desobedecido la orden de no bajar hasta Córdoba en su momento. Él tiene una reunión, conviven un tiempo en Tucumán. Algunos autores nos dicen que Belgrano y San Martín instauran una escuela, una academia militar, y que ellos eran algo así como profesores de historia militar. Qué hermoso habría sido participar de alguna clase de ellos dos, ¿no? La Plaza de las Carreras en San Miguel de Tucumán es un lugar muy, muy especial, porque es donde San Martín instala un poco la base del Ejército del Norte, lo profesionaliza bastante. Recordemos que es un ejército muy diezmado, viene muy golpeado de esas dos derrotas, ¿no? Pero San Martín insiste que para independizarse, para sacarse a los españoles de encima, el norte es muy difícil, pasar el Alto Perú, es decir, cruzar lo que es el actual territorio de Bolivia. Yo lo he hecho en el siglo XXI, y les digo, lo he hecho en auto y es muy complicado. Imagínense un teatro de operaciones, con milicia, con ejércitos de línea. Sería muy difícil, y es muy difícil todavía, ¿no? Entonces Belgrano San Martín ahí empieza a pensar mucho en esto de volver a las fuentes. Él tuvo contacto con el plan Maitland cuando estuvo, antes de unirse para América, que el plan Maitland un poco lo que dice es cruzar de Mendoza con un ejército regular a Chile y por el mar a lo que es Lima, que es el bastión realista en América del Sur, ¿no? Y ahí San Martín pide una licencia por enfermedad,
y arma con Tomás Guido ese plan de operaciones en Córdoba, se toman unos días y empiezan a pensar cómo va a ser la implementación de lo que viene. Insisto, seguramente estoy diciendo cosas que ustedes como público sanmartinianos ya han escuchado muchas veces, quizá no les esté diciendo nada nuevo. La intención es ubicar esos pasos de San Martín en Luján, pero tenemos que tener un contexto histórico de por qué y en qué momento pasa, ¿no? En la siguiente, Flavia, vamos a ver ya, yo creo que acá es donde nos tenemos que detener mucho, ¿no? En lo que viene, que es la gobernación de Cuyo. ¿Sí? La gobernación de Cuyo realmente es algo hermoso, es para sacarse el sombrero. ¿En qué momento San Martín es gobernador de Cuyo, no? En un momento donde estamos pensando en la independencia, pero no, siempre cuando trato de hacer estas exposiciones, decirles a todos que para 1816, por ahí decíamos las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero creo que éramos las provincias más desunidas de América del Sur, porque teníamos dos congresos por la independencia, el Congreso de Artigas, la Liga de los Pueblos Libres, con un pensamiento muy parecido al de San Martín, pero quizá con un orden, con un futuro orden constitucional distinto, ¿no? Artigas está pensando en una confederación, San Martín es monárquico, pero la Liga de los Pueblos Libres quiere también romper con el centralismo porteño y al mismo tiempo desprenderse también de lo que es de la independencia, ¿no? Buscar esa independencia tan ansiada de lo que era España, ¿no? La Liga de los Pueblos Libres tiene ensayos muy interesantes, hace una declaración de la independencia en 1815, y que Artigas propone que la capital de una futura nación, de un futuro estado, no sea Buenos Aires ni Montevideo, sí que sea más centralizado para el lado de Santa Fe, para el lado de Córdoba, un poco para demostrarle a los pueblos del interior también que las grandes metrópolis tampoco tenían que tener ese centralismo tan fuerte, además una cuestión estratégica, ¿no? Alejarlos del Río de la Plata, un congreso que esté lejos del Río de la Plata y lejos de la influencia portuguesa sobre la banda oriental. San Martín no la tiene fácil en Cuyo tampoco, porque San Martín del otro lado en Santiago tiene todo el ejército realista que si no cruzaba él, cruzaban los otros, no cruzaban los enemigos. Y el Congreso de Tucumán, fíjense en el mapa, en celeste las provincias que apoyan el Congreso de Tucumán, en rojo las provincias o los pueblos que en aquel entonces pertenecían a la Liga de los Pueblos Libres. Una Argentina muy distinta al mapa actual, ¿no? Y tienen ahí Artigas, a Pueyrredón y a Rivadavia, un poco simbolizando las ideas políticas que había en aquel entonces. Al momento de que San Martín es gobernador de Cuyo, en 1814, y que está fomentando el Ejército de los Andes y la Declaratoria de la Independencia, hay tres modelos o tres líneas políticas bien diferenciadas. Los federales de la mano de Artigas, pensando en una confederación, Pueyrredón, hombre de la logia Lautaro, el brazo político también sanmartiniano, el Congreso de Tucumán logra que Pueyrredón sea el director supremo, sea la figura máxima de lo que tenía que ver con las cuestiones políticas de aquel entonces, un poder ejecutivo unipersonal, y Rivadavia, que siempre está dando vueltas y que siempre está pensando en el centralismo porteño a ultranza, ¿no? Ese es un poco el panorama que tiene San Martín siendo gobernador de Cuyo. En la siguiente hay una batería de propuestas que San Martín llevó a cabo, ¿no? Que me parece que son muy interesantes de analizar. Esto de expropiar propiedades a los españoles prófugos, de declarar la propiedad pública. Cuando digo la propiedad pública, estamos hablando de que San Martín, al momento que expropió, puso esas tierras a disposición del Estado, puso esas tierras a disposición de incorporarlas a la producción, sobre todo de alfalfa y trigo. Es un hombre que promueve la primera ley de protección al vino cuyano, y que encima le da mucho énfasis a la industria de lo que es el vino, ¿no? Con algunos impuestos que tenían que ver en el sentido de poder repartir a la población de Cuyo, pero al mismo tiempo pensemos que de repente Mendoza tiene 5.000 personas de más, que es el ejército que está formando San Martín para cruzar a Chile. Es decir, lo que fue la explotación demográfica de Mendoza en los años que San Martín es gobernador, es unos números asombrosos para la época. Entre otras cosas, San Martín, para generar tranquilidad y un bienestar sobre toda la población, fomenta la salud, fomenta la educación, una especie de sistema público de educación, prohíbe los castigos corporales en las escuelas. Esto la verdad que era una cosa de avanzada, y embellece lo que es la ciudad capital, la embelleza Mendoza, ¿no? Crea canales, desagües, caminos, mejora las postas de comunicación, fundamental para el tema del espionaje con el ejército realista,
y construye un paseo en la Alameda, que era un paseo hermoso en aquel momento para caminar por Mendoza. En la siguiente, Flavia, seguimos teniendo algunas cosas que tienen que ver con esto del San Martín político. Yo le decía al principio, empecemos a ver al San Martín político, detenernos un poco en sus ideas, de lo que fue esa gobernación de Cuyo. Fomenta planes agrícolas, funda pueblos, es junto con Luis Beltrán, el creador un poco de la metalurgia nacional, el tema indispensable para fabricar las armas del ejército, porque sabe que Buenos Aires no le está dando mucho apoyo, que las demás provincias de lo que eran las Provincias Unidas de La Plata están cada uno en su problemática, cerca de 700 operarios en esa fábrica de metalurgia, organiza la policía rural, organiza un servicio de postas de correo, dicta una ley, esto es hermoso también, insisto, cuando parece que estoy tirando ideales políticos que pueden ser, que incluso se siguen discutiendo en el siglo XXI, ¿no? Una ley para el peón rural, una ley de derechos para el peón rural, tan castigado, ¿no? El peón rural en aquel entonces o era castigado por el trabajo del campo o venían las levas y tenía que formar parte de los ejércitos, ¿no? Y una cuestión esencial, los 31 del mes, todo el sistema público y el ejército cobraba su sueldo. Entonces, esto es un poco el San Martín que me parece que tenemos, y yo nombré algunas cosas, ¿no? Para no hacerlo muy extenso, pero me parece que hay que empezar a ver ese San Martín, ese ferviente político, insisto, a nivel militar, uno de los mejores, indiscutido. Pero empecemos a mirar esto de San Martín políticamente, y el siglo XXI me parece que es clave para esto, ¿no? En la siguiente, Flavia, ya pasamos al San Martín que necesita la independencia. Ya es una cuestión urgente. Fíjense todo este contexto para contarles el primer paso de San Martín, pero es necesario contarlo, ¿eh? Es decir, San Martín necesita la independencia, escribe cartas a sus congresales en Tucumán diciéndole tenemos signo, tenemos bandera, tenemos pabellón nacional, ¿qué estamos esperando? Él no quiere cruzar los Andes con un ejército de rebeldes, sino que quiere cruzar los Andes con un ejército de una nación independiente, ¿no? Y eso es, me parece, esencial, el pilar esencial para llevar esa independencia que se da en 1816, en ese Congreso de Tucumán, en el sentido de ser una semilla que contagia al resto de la América del Sur. Y es una semilla que contagia, porque nosotros nos independizamos en 1816, pero es San Martín el encargado de llevar esa independencia de 1816 a lo que es Chile, a lo que es Perú, a esto de pensar una patria grande, unos Estados Unidos de la América del Sur, como siempre se propuso. En la siguiente, Flavia, vamos a ver un poco también esto de qué es la libertad y la independencia que tanto hablamos y que nos cansamos de comentar en las escuelas y que lo emparentamos como a San Martín como si fuera un álbum de figuritas donde sus adjetivos principales son la libertad y la independencia. Y sí, la libertad y la independencia significa abolir la esclavitud, repartir la tierra, expropiar para repartir también a los que menos tenían. Una cuestión que San Martín tiene en cuenta es incluir derechos cívicos a indígenas y a las clases populares, y sobre todo alfabetizar a la población. Es clave el tema de alfabetizar a la población, ¿no? Esto de que el yugo español dominó muchísimo durante 300 años porque realmente y efectivamente la mayoría de la población era analfabeta, ¿no? Y ahora sí nos vamos a situar para no seguir contando cosas que ustedes ya saben. Flavia, mira, vamos a ir a la número 13, ¿sí? A la número 13, que es, ahí sí, la primera visita a Luján, ¿sí? Y esto es para nosotros un orgullo, para los lujanenses. San Martín tiene dos pasos, como le decíamos a Luján. Uno de esos primeros pasos se da el 2 de mayo de 1818, y engloba todo lo que yo les decía recién. Su gobernación de Cuyo, su breve estadía en el ejército del norte, el preparar un ejército para que efectivamente cruce los Andes. Después de lo que fue la batalla de Maipú fue en abril de 1818, fíjense, al mes siguiente San Martín viene a entrevistarse con las autoridades porteñas. ¿Sí? Y el 2 de mayo de 1818, ahí lo tenemos a San Martín visitando Luján.
Según Enrique Udaondo, en su reseña histórica de la villa de Luján, y por algunos testimonios orales, y por algunas cartas que fueron de San Martín mismo, o que fueron testigos, nos dice que el general fue al templo, ¿sí? Al templo Lezica, donde lo esperaba el cura rector, que era el presbítero Francisco Argerich. Francisco Argerich, una personalidad muy interesante también en el sentido de que fue un sacerdote que apoyó a la revolución y que era pariente de Belgrano, ¿no? Era primo de Manuel Belgrano. Y ahí, ese 2 de mayo de 1818, San Martín vio las banderas que el general Belgrano le había donado a nuestra Virgen de Luján, que eran producto de las batallas de Salta y Tucumán. Todo esto lo escribe en una carta San Martín, ¿no? Estas banderas le remitían a los triunfos, a derrotas, a lo que era el sacrificio y la entrega, ¿no? Y ese Luján, ¿cómo era, no? Muy distinto como es hoy, con ese templo construido entre 1754 y 1763. Una lástima que no lo tengamos, pero bueno, se edificó la basílica y en 1902 se lo tira abajo porque, bueno, venía la obra de la basílica bastante avanzada, ¿no? Pero este templo es muy interesante y muy importante para los lujanenses porque es donde San Martín y Belgrano, por ejemplo, le rezan a la Virgen, y que en 1812 también Domingo French entroniza a la Virgen de Luján como patrona del regimiento 3 de línea. Y este regimiento 3 de línea no es cualquier regimiento, es uno de los regimientos que pelea junto a Belgrano en las batallas de Salta y Tucumán. O sea que la Virgen de Luján tiene ahí un papel preponderante siempre en lo que tuvo que ver con esta época de guerras de la independencia, ¿no? Bueno, ese San Martín estuvo muy brevemente, la visita fue muy cortita. Piensen que Luján es un lugar de paso, obligado, porque éramos el primer poblado después, antes de llegar a Buenos Aires, o saliendo de Buenos Aires, por supuesto, sino en sentido contrario, y que está unas horas, y que incluso San Martín en esta visita, la del 2 de mayo del 18, viene con una pequeña escolta de granaderos. Les decía, está unas pocas horas, muy breve su estadía, e incluso no quiere pompas, no quiere ponerse en un lugar majestuoso. San Martín tiene un perfil bastante bajo con respecto. Ustedes han leído seguramente Partes de Guerra, donde utiliza mucho el plural, donde utiliza mucho el ejército de todo. Es como muy distinto a Alvear, por ejemplo, que Alvear es una persona que entré en Montevideo, hice tal cosa. San Martín, la verdad, en ese sentido es bastante sencillo, ¿no? Para lo que tiene que ver con cuando llegaba a un lugar, ¿no? Él no quiere pompas, sí, cuando se retira, el cura Argerich manda a que se toquen las campanadas, ¿no? Y que la gente en la Plaza Belgrano se agolpa a ver y a tener de cerca a este general que nos estaba dando la independencia, ¿no? Antes del cierre de la charla, que tiene que ver con la segunda visita, me gusta, como insisto, como estamos orientando el tema en lo que tiene que ver con su personalidad y con sus características, en la siguiente, Flavia, vamos a ver, ahí hay un juego de imágenes, ¿no? El San Martín en el cine. ¿Pero por qué digo el San Martín en el cine? Porque creo que cada actor intentó sacar lo mejor de él en el sentido de haberse instruido y de haber leído un poco a los testigos que compartieron tiempos con él, ¿no? San Martín, una mirada penetrante y aguda, no necesitaba levantar la voz, ni hablar de su estrategia militar, su eficiencia como político. Algunos lo acusan de espía inglés. No tenemos, la verdad, mucha fuente para acusarlo de espía inglés realmente, ¿no? Yo estaría ya descartando, ¿no?, toda esta cuestión de ser un espía inglés. Eh, por sus razones, por qué lo da a entender en sus acciones constantemente, ¿no? Es una persona que quiere que la América del Sur realmente sea distinto a todo lo que se estaba viviendo. Es un hombre monárquico, pero sus contactos con los ingleses es porque Inglaterra en ese momento era la primera potencia y vos necesitabas la cuestión comercial tenerla más o menos aceitada. Incluso en los bloqueos anglo-francés le delega Rosa su sable, ¿no? Y si estaríamos pensando en un espía inglés, no le va a delegar el sable que lo acompaña a las batallas a una causa de soberanía nacional en aquel entonces, ¿no? Ahí tienen a los actores, ¿sí? Los actores que hicieron de San Martín, Alfredo Alcón en El Santo de la Espada, una película que se estrena en los 70 y que Torre Nielsen, muchas veces su director, ha dicho cómo la dictadura de Onganía en aquel entonces le prohibió algunas escenas, le prohibió algunas cuestiones que tenían que ver con San Martín en la vida personal. Si uno ve esa película va a haber diálogos muy,
muy sentidos en la retórica, en la palabra, y que por ahí, por momentos con algún tono exagerado. Rodrigo de la Serna, que para mí lo hizo muy bien, a mi criterio lo hizo muy gritón, me parece que San Martín no necesitaba gritar tanto, levantar tanto la voz, pero realmente de la Serna incorpora el acento español en San Martín, ¿no? Y eso es interesante, porque sí, era su acento, un hombre que vivió prácticamente toda su vida en España. Y Pablo Echarri, bueno, en las últimas películas, Encuentro en Guayaquil, que es el San Martín que se entrevista con Bolívar y que ya está desgastado, con una salud que lo tiene a maltraer, cero apoyo del Río de la Plata, bueno, etc. En la siguiente, y ya también les digo, vamos a ir cerrando antes de pasar al último paso sanmartiniano por Luján, algunas cosas también de su personalidad. Se casó con, esto seguramente lo saben todos, pero lo pasamos rápido. Se casó con Remedio de Escalada. Me sorprende a notar cosas de su personalidad, como saber que fue concertista de guitarra, que tocaba muy bien el violín, que era un gran jugador de ajedrez, que hablaba inglés, francés, que tenía algunos conocimientos del latín. O sea, esto de una persona culta. Y esto cuando les digo, era un político, era un genial militar, y creo que todo se conjuga en una persona culta. Una persona que le gusta las artes, pintaba también en sus ratos libres, que no fueron muchos sus ratos libres, sino más que nada en su vejez, pero un hombre que sus primeros premios económicos cuando fue militar se compraba libros, y que también en el cruce de los Andes 6 mulas llevan su biblioteca personal, y que esa biblioteca personal después va a ser la creadora de la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile y la Biblioteca Nacional del Perú. Es decir, acá también tenemos que pensar en eso, ¿no? Es una persona extremadamente culta, es una persona que lee a los principales autores, que lee de política, que lee de economía, que lee a Voltaire, que lee a Montesquieu, que lee a Rousseau, que comparte muchas de esas visiones con Manuel Belgrano. Entonces también, insisto en esto, bajemos un poco al San Martín político y culto, ¿sí? Que lo necesitamos esa faceta también entenderla, ¿eh? Y me parece que vamos camino a esto, ¿no? Sin olvidarnos de su estrategia y su genio militar. Cosas personales también llevaba consigo un botiquín, machacado de salud, tenía de todo, pobre San Martín, ¿no? Aparentemente fue un abuelo muy cariñoso. La historia de Josefa González Balcarce es hermosa también, se las recomiendo. Premiada con la Legión de Honor en Francia, estalla la Primera Guerra Mundial, es una persona que asiste a soldados, a gente de la calle, y que cuando se remitía a lo que era la Argentina, y sin conocer la Argentina, ella decía mi amada patria, ¿no? Y fíjense esto, lo que les decía al principio, San Martín nunca se olvidó de nosotros, ¿no? A pesar que por ahí con las acciones rivadavianas lo mandamos al exilio, y que tardamos muchísimo en traer sus restos, y que recién en el siglo XX empezamos a notar que es nuestro padre de la patria, ¿no? Esto es muy personal, me meto por ahí en alguna cuestión, no sé cómo decir, romántica. Para mí su gran amor fue Rosa Campuzano. Rosa muy maltratada en la bibliografía peruana, en la historiografía, pero es una mujer que se puso al servicio de la revolución, que siendo mujer en aquel entonces era muy difícil mostrar el papel que mostró. Prácticamente algunos nombran como una ministra de acción en lo que tiene que ver con la política sanmartiniana en Lima, que le fue muy difícil a San Martín todo lo que fue la liberación del Perú, pero que tuvo en Rosa Campuzano no solamente un apoyo político, sino un apoyo personal. Esto, insisto, para mí es muy personal, para mí fue su gran amor. La cuestión es que ese gran amor le trajo muchos problemas en Buenos Aires. Pasamos a la siguiente, ya no nos queda mucho y voy cerrando la charla, espero que no se hayan aburrido. La liberación del Perú fue muy costosa, les decía, con una diferencia muy grande dentro del seno de Lima, entre monárquicos, republicanos, estas peleas que se siguen dando, ¿no? Mientras San Martín está liberando Perú, acá en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, Salta y Tucumán se están peleando entre sí, es decir, las luchas internas se están dando muy fuerte. Yo creo que es un San Martín desgastado. Incluso Rivadavia intenta detenerlo, pero San Martín intenta volver, o mejor dicho, vuelve de Lima, ¿no? Ya una vez terminada la campaña y una vez que le deja a Bolívar el ejército, que es lo que vemos en la siguiente, ¿no? La entrevista en Guayaquil, ya un San Martín, a diferencia del momento de Bolívar con el apoyo de la Gran Colombia,
San Martín sin apoyo del Estado de Buenos Aires, sin apoyo de O'Higgins, muy problemático en Chile también, su oficialidad bastante dividida, los oficiales argentinos regresan al Río de la Plata y se empiezan a inmiscuir en estas luchas de unitarios y federales, le ofrece ser el segundo de Bolívar en esta entrevista. Hay un San Martín muy cansado, me da la sensación, un San Martín ya desgastado, dos cabezas tan fuertes, me parece que no iban a poder convivir, y él, bueno, yo creo que en un acto de caballerosidad y un acto político también, decide retirarse y que Bolívar termine de comandar todo lo que tiene que ver con las cuestiones del Libertador. Este contexto del San Martín volviendo de Guayaquil, del San Martín ya sin el apoyo de Buenos Aires, quizás sin el apoyo de Santiago de Chile también, pero no por su personalidad, sino por los vaivenes políticos de aquel entonces, lo sitúa en Luján nuevamente, en su segundo paso. ¿Sí? La segunda visita que se da ese 6 de diciembre de 1823, y que ahí Rodolfo Terráneo escribe: a lo largo de toda su aventura continental, San Martín llevó siempre a la Virgen sobre el pecho, la tenía hecha de plata y guardada en un relicario obsequio de remedios de escalada. Cuando llega al templo de Luján, ofrenda una espada a la Virgen, reza un momento en el altar, esta vez viene sin custodia, viene con Eusebio, nada más, un criado que lo acompaña prácticamente mucho tiempo, incluso en su primera estadía en Europa. Ahí vemos una imagen de Nuestra Señora de Luján de Plata, un San Martín que decide retirarse también porque, si bien su pensamiento era retirarse a Mendoza, él quería vivir en su chacra. Rivadavia le pone espías, la correspondencia le llega abierta, nota que hay mucha rencilla en lo que es las Provincias Unidas de Río de la Plata con cuestiones de unitarios y federales, dos partidos políticos no se ponen de acuerdo entre sí. Tiene una segunda vuelta, ¿sí? Cuando se va a Europa, pero hay una vuelta al Río de la Plata, que en la siguiente imagen ya lo vamos a observar, que la vuelta al Río de la Plata se produce en medio de la guerra con el Brasil, en medio no, ya mejor dicho, la guerra estaba finalizando, pero lo encuentro con que Lavalle fusila a Dorrego. Lavalle fue soldado suyo, Dorrego también en el Ejército del Norte, y yo creo que si mis oficiales se están peleando entre sí y uno fusiló al otro, yo creo que en su pensamiento estuvo: ¿qué tengo que hacer yo acá, no? Esa división entre unitarios y federales produce que San Martín ni se baje del barco. San Martín vuelve en 1828, les decía, para comandar incluso las acciones contra Brasil en la guerra. Ya cuando está la estadía en Río de Janeiro se entera por periódicos que la prensa porteña lo defenestra, que dice que viene a hacerse cargo de un ejército que ya terminó la guerra y que aparece en el momento cuando ya todo está. Él, teóricamente, en sus cartas viene con el apellido incluso de su madre, con el apellido Matorras. Él en sus cartas a Guido y a O'Higgins le dice que venía a arreglar algunas cuestiones económicas, sobre todo de alquileres de casa, que quería pasar a Mendoza también para analizar su chacra, pero bueno, ni siquiera puede bajarse del barco. Tiene una correspondencia muy fluida con Juan Manuel de Rosas, a quien le delega el sable. Lavalle le ofrece la gobernación de Buenos Aires, San Martín no la acepta. Y un tema muy, muy especial para mí, interesante, que es la vuelta de los 78 granaderos, que se producen los 78 granaderos argentinos que estuvieron en toda la campaña militar de San Martín, la de Chile, la de Perú, que incluso se quedan al mando de Bolívar. Cuando regresan en 1826, Rivadavia era el presidente, el nombrado presidente por tener una jefatura en el Poder Ejecutivo en contra de la guerra con el Brasil. Esos 78 granaderos nadie los recibe en la plaza, ni siquiera tienen un merecido homenaje de ser los héroes de nuestra independencia, y que se fueron perdiendo en las recobas del fuerte de Buenos Aires, pidiendo plata, pidiendo cómo volver a sus lugares de orígenes. Incluso el viaje de Mendoza a Buenos Aires va a ser en carretas prestadas, de un modo lamentable, ¿no? Y esto me resulta doloroso, ¿no? Porque si uno lo traslada también a lo que fue la vuelta de nuestros soldados de Malvinas, vivieron algo parecido, ¿no? Y que la democracia tardó mucho en reconocer la valentía que tuvieron ellos en esto de volver, ¿no? Y de tener que realmente perderse. Más, Rivadavia lo que hace es sacar al ejército, disolver el regimiento de granaderos a caballo, que después, bueno, Roca lo instaura y hoy son la custodia presidencial, ¿no? Pero fue muy injusto lo que vivió San Martín cuando se tiene que retirar y cuando tiene ese paso por Luján
en diciembre del 23 antes de irse a primero a Bélgica y después a Francia. Y la última imagen, Flavia, ya con esto termino, es a esta pregunta que creo que nos tenemos que hacer todos. ¿Un exilio en Europa? Realmente, hay que empezar a ver. Yo les decía también al principio de la charla, ¿no? Un hombre que cuando se lo visitaba, sí, estaba muy, muy al tanto de lo que pasaba en la Confederación Argentina, ¿eh? Estaba muy al tanto de los movimientos políticos, estaba muy al tanto de lo que pasaba no solamente en la Argentina, sino en América, ¿eh? Y que realmente él en sus cartas, algunas cartas muy sentidas a Tomás Guido era ministro de Rosas, que le decía, ocupo mis mañanas en la cultura de un pequeño jardín, tengo un taller de carpintería, salgo a pasear por las tardes, por las noches, me pierdo en la lectura de unos libros. Le dice, ¿usted dirá que soy feliz? Sí, verdaderamente lo soy. A pesar de esto, crea usted si le aseguro que mi alma encuentra un vacío que existe en la misma felicidad. ¿Cuál es ese vacío? El no estar en Mendoza. Él quería realmente estar y terminar quizás sus días en esta chacra mendocina, ¿no? Prefiero la vida que hacía en mi chacra a todas las ventajas que presenta la culta Europa. Siempre San Martín no estuvo presente, ¿eh? Por más maltrato que injusto en muchos de sus aspectos, recién tardamos 30 años en traer sus restos, quizá la generación del 80, algunos de los pensamientos sanmartinianos le eran contrariados a la política que se estaba llevando a cabo en ese momento. Tiene una visita de San Martín, de Sarmiento, que incluso Sarmiento lo chicanea, ¿no? Y le dice, pero ¿por qué esas rencillas con Bolívar? ¿Por qué esa pelea con Bolívar? Y ahí San Martín lo lleva a su cuarto, y en su cuarto San Martín tenía un retrato de Simón Bolívar y le dice a Sarmiento, ahí tiene al verdadero libertador de América. Esto que a veces queremos posicionar, si tenés que ser de uno, tenés que ser del otro, y realmente pensaban muy parecidos todos. Seguramente, y con esto ya termino, muchos de los datos que les he aportado, estoy seguro que lo sabían, porque, insisto, son sanmartinianos y para saber de San Martín es una figura que nos lleva lectura, que nos lleva a un lugar tan hermoso que es saber de su vida, pero bueno, tuvo 2 pasos por mi ciudad, pero no quería mostrarle 2 pasos, 2 fechas, 2 efemérides sin contexto. Me parecía que estas 2 efemérides importantísimas para Luján tenían que tener un contexto y que realmente se dan 2 momentos muy distintos de su vida. Un momento de gloria, como en 1818, y un momento donde él se está retirando en 1823, y que Luján fue testigo de esos momentos tan emblemáticos en la vida de San Martín. Así que de mi parte, muchas gracias. Espero, insisto, en que haya aportado algo más a lo que seguramente sabían, y en mi persona siempre va a estar la posibilidad de ser muy respetuoso de la figura de San Martín. Si hablamos de personalidades históricas que ya no están y nos metemos en su vida privada, como yo lo hice desde un punto de vista, traté de hacerlo, mejor dicho, de un punto de vista muy respetuoso. Es una persona que no está para defenderse de las pavadas que podría llegar a decir yo, ¿no? Pero San Martín se defiende solo, por sus acciones, por su legado, y por ser ese hombre americano tan importante que nos demostró todo, ¿no? Nos demostró cómo se podía pensar una libertad, una independencia con contexto político. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Por supuesto, gracias a todos y a todas quienes se fueron sumando en el transcurso de la exposición, porque bueno, hubo problemas en el inicio con el acceso, pero después bueno, lo fuimos solucionando. Igualmente con las diapositivas tuvieron mucha paciencia, vieron que en un momento para dejar de cambiar, preferí mostrar toda la pantalla y por ahí no era tan profesional, pero era lo más práctico que me salió en ese momento para solucionar el problema. Decirles que podemos abrir, si quieren alguna pregunta, hacerle a Federico, y además agradecerles, porque hay algo que no les dije en un inicio, y es que Federico es una persona muy querida en nuestra ciudad. Ha realizado infinidades de charlas, siempre está dispuesto en el nivel educativo, en el ámbito histórico, en el museo, en el CIE, que la estoy viendo a Mariana del CIE, que nos acompaña siempre en todas las actividades. El CIE es un centro de investigación educativa de la provincia de Buenos Aires, y decirles que cada vez que lo convocan, él siempre está.
Es un profe que está compartiendo tanto clases en el Instituto Miñone, que yo siempre lo recalco a esto, que es una casilla de metal, como directivo, como compañero dentro del museo y en diferentes esferas. Así que gracias, y decirles a todos que además Federico pasó a ser socio de nuestra asociación, y para nosotros es un orgullo muy grande. También resaltarla a Flavia, que en el medio de toda la conversación me venía siguiendo a ver si necesitaba algo, siempre tan compañera. Así que bueno, si alguien quiere preguntar, leeremos, los invitamos a abrir el micrófono y a preguntar libremente si es que quieren decir algo, a todas y a todos. Bueno, voy a comenzar yo. En primer lugar, la verdad, felicitarte por la excelente disertación. La mirada y la semblanza que has hecho de San Martín es la que también nosotros planteamos desde el Instituto Sanmartiniano, recalcando todos esos valores humanos y bueno, y aportando estos datos más novedosos que son el paso de San Martín por Luján, que a lo mejor son datos no tan conocidos. Y la pregunta, básicamente, porque la verdad que me pareció que la conferencia estuvo basada en una rigurosa documentación, por eso me parece todavía más interesante. Pero una sola duda, el tema de la relación de San Martín con Rosa Campuzano, ¿de qué documentación está estudiada? Hola, perdón, había silenciado el micrófono. Sí, sí. Sí, yo por ahí les relataba también con el tema de Rosa Campuzano, por ahí la historiografía peruana fue muy injusta, ¿no? El retomar la figura de Rosa como mujer, sobre todo, en el sentido de darle un marco tan importante, porque si nosotros nos buscamos en las documentaciones viejas por ahí, pero que efectivamente tenemos buenos artículos, pero generalmente son nuevos, lo que tiene que ver con Rosa Campuzano, ¿no? ¿Por qué nuevos, digo? Porque es un poco lo que nos pasa en el relato de la historia actual, que nos resulta muy complicado muchas veces encontrar el rol de la mujer tan significativo en estas cuestiones. Generalmente el papel de la mujer o no está o estuvo silenciado. Yo siempre digo, por ahí caemos en lo que es una historia muy machista, ¿no? Pero bueno, en lo que tiene que ver con documentación nueva, por ejemplo, hay Rodolfo Pérez Pimentel, es un autor peruano que escribió prácticamente una biografía de Rosa Campuzano, en donde trata de ubicar este rol de la mujer por ahí más significativamente y no de un modo en que era la Rosita que caminaba de la mano de San Martín para aparentar o alguna pompa, ¿no? También hay artículos de Alfonso Rumano González, ¿no? Que están publicados, que Rumano González, bueno, en la década del 80 ya escribe acerca de Rosa Campuzano, ¿no? Generalmente lo que se ubica con Rosa es pequeños artículos que ahora, con respecto al bicentenario de la independencia del Perú, se le está dando por ahí, sobre todo la Universidad de Guayaquil, ha metido mucho de lo que tiene que ver con recuerdos en base a documentación y sobre todo en base a cartas epistolares, ¿no? Sobre todo la gran documentación que se tiene con Rosa son cartas epistolares que tienen que ver con moldear una figura que la estamos tratando de ver con ojos del siglo XXI en esto de correr un poco o demostrar la figura de la mujer que fue tan importante, pero no de un modo que uno lo quiere incluir para ser de un modo, entre comillas, progre, sino que verdaderamente es necesario un poco empezar a pensar y a ver el rol de la mujer, que fue muy importante. Lo que pasa es que generalmente nuestros relatos históricos han sido muy machistas, ¿no? Pero bueno, hoy en día sí hay lindos artículos que tienen que ver sobre la vida de Rosa Campuzano, ya les digo,
muchos en línea en lo que tiene que ver con la Universidad de Guayaquil, con autores como Rumazo González, que si bien en los 80 él ya está escribiendo sobre Rosa, yo le digo, Rodolfo Pérez Pimentel también es uno de los autores que se abocó un poco a la figura de Rosa. Digo, diste con la persona indicada porque yo, entre otras cosas, me he dedicado al tema de las mujeres en la historia, y las mujeres en la historia de la independencia. Así que, más que nadie, reivindico el lugar de las mujeres en todas las épocas, pero bueno, cuando se trata del tema sanmartiniano, por supuesto me aboco más a las mujeres que de alguna manera colaboraron en la gesta sanmartiniana. No, me gustaría saber dónde se encuentra toda la documentación epistolar, en qué museo o en qué lugar del Perú, porque me interesaría consultarla. Sí, yo lo que he encontrado es primero a través de la Universidad de Guayaquil, ¿sí? Y también en autores nuestros, por ejemplo, Di Meglio empezó a tocar bastante la figura, ya digo, en pequeños artículos, ¿no? Me parece que a Rosa todavía le estamos debiendo una investigación más profunda en lo que tiene que ver con rasgos biográficos, ¿no? Me parece que tendríamos que apostar un poco por ahí. También Rodolfo Terraño ha inmiscuido un poco en la figura de Rosa. Este tema lo conversé con Terraño en persona cuando hizo la presentación del libro. Y Terraño es, además de ser encantador como persona, es muy hábil cuando habla, porque habla con cierta ambigüedad y dejando entrever un poco al criterio del que lo lee. Es académico del instituto, así que tenemos contacto con él, pero conocemos esa picardía, lo que no niego que ha hecho un estudio realmente documental en Inglaterra, que además conozco gente que se lo adjudica siendo de Terraño realmente. Pero sí, yo adhiero absolutamente a reivindicar el lugar de las mujeres que tuvieron participación en la historia, me parece fundamental. Y entiendo que durante muchos años la historia se construyó desde un lugar muy moralista, donde parece que algunas cosas no se deberían mencionar por no ser a lo mejor políticamente correctas para alguna concepción social de la época. Pero bueno, nada, a veces ciertas afirmaciones como el romance, digo, siempre me gustaría tener la documentación, la fuente real, y no fuentes secundarias como pueden ser escritores que hablan del tema. Bueno, no interrumpo más, así que le doy la palabra a otros. Sí, yo igualmente, perdón, quiero aclarar una cosa. Yo cuando hablé de Rosa Campuzano, yo lo remarqué bastante, es una opinión muy personal. Es decir, insisto en esto, cuando se trata de figuras históricas, de relevancia, o no de tanta relevancia también, porque podemos hablar de cualquier otra personalidad que tiene que ver con nuestra historia, que vivieron hace mucho tiempo y que no tienen la posibilidad, yo les decía, de defenderse de lo que uno puede estar tratando, siempre hay que hacerlo desde muchísimo respeto. Es decir, yo cuando toqué el tema de Rosa, creo que lo remarqué y dije bien claro, esto permítanme, pero es una opinión muy personal, a raíz de documentaciones que he leído, pero también comparto completamente lo que dice, comparto completamente que si vamos a tirar por ahí alguna aseveración o alguna cuestión que tenga que ver con figuras del pasado tan relevantes, hay que tener fuentes. Yo soy el primero en decirlo eso. Por eso cuando yo llegué a ese punto dije, esto permítanme, lo tomo como una opinión muy personal. Que de hecho, por ejemplo, la charlo en este caso, en un grupo cerrado, podemos decir, como son ustedes. Yo no iría jamás a una exposición abierta, a una charla con chicos que recién están empezando un trayecto en la investigación, porque si no estaríamos faltando el respeto a la fuente histórica, estaríamos faltando el respeto a la personalidad en sí. O sea, comparto totalmente lo que dice María. Sí, y le agradezco
esto de estudiar el rol de la mujer, porque yo creo que también el siglo XXI tiene que estar marcado por estas cuestiones. Me parece que es momento de darle ese lugar tan merecido, sin meterlo a la fuerza, porque podemos cometer ese error, ¿no? La Uno quiere, palabra es claro, visibilizarlo, visibilizar lo que hay, que no ha sido visibilizado. Es eso, no es inventar otra historia, no es darle un rol a la mujer que no tiene, sino visibilizar lo que no fue. totalmente, sí, sí, sí. Pero, Totalmente de acuerdo. digo, de Belgrano quizás podemos cuestionar algunas conductas de sus hijos naturales, y nada cambia el valor de estos hombres que han hecho de nuestro, bueno, de la patria, creo que lo mejor que nos ha pasado. Porque San Totalmente. Martín, Belgrano, creo que son personalidades indiscutibles para el acervo patriótico. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. No, al contrario. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? Gracias, María Alicia. No, yo le quiero, si me permitís, Fran, le quiero decir, bueno, Federico, espectacular, se nota que sos investigador científico y que te gusta lo que haces, te felicito. Nosotros hace muy poco fundamos una asociación cultural en honor a la nieta de San Martín, y tenemos una especie de encargado de investigar cosas que no se sabían de Josefa. Lo que sabemos, lo que está en lo poco que sabemos está ya en evidencia, pero es lo que la estamos también como fortaleciendo y nos gusta el hecho de enaltecer a las mujeres de San Martín y, como dijo María Alicia, a las mujeres en la historia. Hay relaciones que se blanquean afuera, que es la relación de Manuela Sáenz con Rosa Campuzano, que todavía acá es como que nos estamos, como que la rechazamos porque siempre son los hombres. Y la verdad que apoyo a María Alicia en lo que está diciendo, hay que ponderar sería la palabra, ¿no, María Alicia? Ponderar a la... Empoderar, discúlpame, a las mujeres y hacer un revisionismo histórico, porque siempre tenemos una sola voz, y obviamente que había mujeres. ¿Había mujeres revolucionarias? Obvio que había mujeres revolucionarias, y de a poco se va evidenciando a través del revisionismo histórico, así que está bien que gente como vos, investigadores, profesores, lo vayan, en estos ámbitos, lo vayan reviendo, lo vayan sumando. El año que viene María Alicia tiene un proyecto muy lindo, y creo que ahí va a salir todavía más investigadores e investigadoras que se encarguen de estas cosas, y seguir con esto. Y con respecto al paso de Luján, de San Martín por Luján, no sabía que había tanta documentación. Así que bien, muy bien. Esto está bueno. Y has tenido una manera, dentro de lo normal que tenemos las asociaciones, de dar una conferencia, has tenido un lenguaje totalmente acorde a la persona normal, o sea, no a un académico, y eso está bueno también porque no todos somos académicos de San Martín, y necesitamos ese ida y vuelta con un lenguaje acorde, o un lenguaje, no sé si es acorde, un lenguaje que se pueda utilizar en la vida cotidiana. Exacto, ¿sí? Así que bueno, eso te lo agradezco. justamente Federico tiene esa llegada popular acá en la ciudad, creo que por eso también lo quieren tanto. Ayer nos decía Marcelo Gatti, me entrevistó en el programa que tiene de radio, y es acorde con lo que digo, porque bueno, estábamos haciendo la discusión del programa, de la charla, y decía, qué envidia que San Martín fue la ciudad de ustedes, y pasó no una vez, sino 2 veces, y que tienen documentación y tienen para decir. Somos privilegiados, diríamos, esa sería como la palabra. Y respecto a lo que dijo María Alicia, y en este sentido también, por una cuestión de nuestra asociación y digamos, de vínculos que tenemos con otras causas, también se encuentra en marcha ya hace bastante tiempo, y cuesta muchísimo visualizar la participación de las mujeres en la Guerra de Malvinas, que tiene un vínculo muy importante con las luchas por la independencia. Por lo tanto, bueno, muy interesante lo que vos decías, María Alicia, cómo abriste la discusión, porque creo que es toda una discusión que nos debemos, que se empezó, pero que tiene mucho recorrido, por visibilizar. Creo que esa era la palabra exacta, que yo también la comparto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario que quiera hacer?
Los datos de Federico después estaría bueno que lo compartan acá en el chat, el mail. Los vamos a compartir, él está con el teléfono, ya lo dijo porque me lo va a pasar y yo se los voy a dar. De todas maneras, si quieren, para hacer algo mucho más prolijo, él me lo va a pasar a mí, yo se los voy a reenviar en los grupos de WhatsApp que tenemos, pero también Federico tiene publicaciones. Me gustaría, antes de cerrar, porque ya que tan amablemente él se prestó, tiene un libro específicamente que me gustaría que nombre, que es bueno, el que se relaciona con nuestros temas. Pero bueno, Fede, ¿querés hablar de alguna de tus publicaciones? Porque también podemos consultarlas y creo que también nos beneficia a todos a nivel conocimiento. Sí, bueno, antes de una pequeña cosa, yo no soy un académico de la historia, ¿no? Yo mi formación fue por la ciencia de la educación, más que nada, ¿no? Pero yo me considero un puente, y siempre cierro las charlas con esto mismo. No se queden con lo que yo digo, porque para profundizar, obviamente hay que ir a la academia, hay que ir a las fuentes, hay que ir a los datos duros. Yo considero que nosotros, en este caso, somos puentes para la gente que por ahí quiere empaparse de algún tema histórico que no lo vio o que lo quiere ver de alguna otra manera, pero también siempre aclaro esto, ¿no? Es decir, hay académicos mucho más prestigiosos que yo. Yo estoy en un lugar donde me parece que sé cuál es mi lugar, es esto de transmitir, de divulgación, podemos llamarlo el nombre que quieran, pero que sí hay cantidades. Por suerte San Martín es una persona que hay libros desde Bartolomé Mitre, no sé, hasta Favaloro, ¿no? Es decir, bueno, Felipe Piña sacó también hace poco una biografía, ¿no? Es decir, fue tratada su figura, Galazo, bueno, Interráneo, ni hablar, hay un montón, pero que fue tratado desde diversos puntos de vista, de diversos autores, ¿no? Hay que recurrir siempre a la academia en esto, y a la fuente histórica, hay que ser muy respetuoso en la fuente histórica, no hay que temerle a los archivos, hay que ir a los archivos, hay que ser muy serio en esto, y más en el rol que me toca a mí. A mí, yo tengo ensayos históricos escritos, pero al mismo tiempo lo que mejor me sale es la novela histórica, la ficción. Pero insisto, para meterse en la ficción y en la novela histórica hay más de personajes interesantes como San Martín o cualquier personaje relevante en nuestra historia. Nos estamos metiendo con la personalidad. Entonces, meterse con la personalidad es tratarla con respeto, es tratarla con... uno en la ficción puede suponer un diálogo entre San Martín y un soldado suyo que, si vamos al caso, el autor que hace, inventa esa ficción, pero al inventar esa ficción, ese encuentro con un soldado, con un granadero, en mi criterio tiene que estar en base a haber hecho una buena investigación previa, ¿no? Una buena investigación, porque hoy está muy de moda en las novelas como meterse mucho en la vida privada del personaje, y verdad, a mí mucho no me va esa, no me interesa, ¿no? Sino simplemente es meterme en sus ideales y tratar de bajar línea, en el buen sentido, a través de una novela, pero de los sucesos históricos que se están volcando en ese momento. Yo tengo una novela que se llama Granadero y Espía, y que trata mucho sobre la guerra de Zapa en Mendoza, el momento previo a cruzar los Andes, en donde se relata la vida de un granadero que tiene una misión importante, que es convertirse en espía de San Martín, y esto tan interesante, este sistema de espionaje que utilizó San Martín, con células, con espías que no se conocían entre sí. Bueno, no quiero ahondar en detalles tan complicados, pero sobre todo la personalidad de San Martín yo quise hacer hincapié, ¿no? En cómo un granadero, un simple mortal, es convencido por un ideal que es un ideal de libertad e independencia, pero cuando hablamos de libertad e independencia yo les decía esto, es cambiar un paradigma de 300 años de dominación, de política, economía, que ya estaba agotado y que realmente se necesitaban cambios profundos y hombres valientes. Y creo que ahí es donde encaja San Martín. La novela trata un poco sobre eso. Bueno, si les parece, vamos cerrando, si ya nadie tiene otras preguntas. Por supuesto que en otro momento lo vamos a invitar a Federico para que hable sobre su novela, que me parece que estaba muy bueno también, porque hay mucha gente
que le interesa la novela histórica, o lo que podríamos llamar non-fiction, y ya es de un enfoque literario, porque, bueno, dentro de, creo que nuestras asociaciones, los diferentes miembros tienen diferentes intereses, y que me parece que está buenísimo, además, como vos decís que lo encarás, porque, bueno, en mi caso particular de profesoras, y también tengo algunos problemas con estas cuestiones de las novelas históricas que me chocan, ¿sí? Entonces ese manejo entre el relato ficcional y los datos, digamos, y las informaciones, bueno, a veces generan, no sé cómo decirlo, pero bueno, generan unas ficciones, podríamos decir, desbordantes, de alguna manera, ¿no? Por decirlo así. Bueno, ¿cómo? Coincido en lo que sí, coincido completamente. Sí, sí, sí. Bueno, si les parece, vamos a cerrar agradeciéndoles a todos por la participación en esta convocatoria, por la ayuda y la colaboración, tanto de las autoridades como de nuestros compañeros y compañeras participantes de otras asociaciones, y estaremos acompañando también, bueno, las futuras acciones y charlas del resto de las asociaciones, que bueno, que cumplimos, por lo menos en nuestro caso, quiero decir que cumplimos con un objetivo que es muy importante, que es que también los miembros y socios participantes de las asociaciones nos podamos nutrir de los conocimientos, ¿sí? Al interior de nuestra asociación, pero también entre nosotros, y eso creo que es algo muy importante, y por eso tenemos que apoyar y participar a las otras asociaciones como lo hacen con nosotros. Sí, no sé quién estaba hablando. No sé si alguien había dicho algo. No, Flavia, no, para nada. No, nadie dijo nada, pero aprovecho 2 cositas. Hemos organizado estos Zoom, que siempre le agradezco a Flavia Cataldi por su ayuda técnica, y darle la bienvenida también a Federico, para que se suma a las asociaciones culturales, así que bienvenido. Y bueno, sí, sería interesantísimo que en algún momento pudiéramos hacer una conferencia sobre el libro, que seguramente mucha gente va a estar interesada. Y agradecerles a todos. Y además gente joven, María Alicia, necesitamos gente joven, con ganas. Bueno, un abrazo inmenso, entonces digamos por terminada esta charla. ¿Alguien habló? Sí, para jóvenes. Lloré. No. Desde San Lorenzo, de la Institución Cultural Sanmartiniana, felicito a los 2 conferencistas. Realmente estuvieron muy bien y deberían replicarse en todas nuestras instituciones del país. Gracias. Gracias, Mabel. Flavia, ¿querés ir cerrando? Así cierro. Sí, enviarles un abrazo, y nos estamos encontrando en la próxima charla de otra asociación hermana, para poder apoyar este tipo de eventos que me parece pero tan interesantes. En este caso, bueno, con Federico somos los 2 educadores, formadores de docentes, y con una visión social y de educación ciudadana, por lo tanto yo estoy más que agradecida, pero también orgullosa de que represente a nuestra ciudad. Así que gracias, Federico, y gracias a todos y a todas por haber compartido este momento. Felicitaciones. Felicitaciones, gracias. Felicitaciones, Lucas. Felicitaciones. Muchas gracias.